Nos acompaña en el estudio el director de la Academia Diplomática Andrés Bello y también ex embajador de Chile en el Vaticano. ¿Quién sabe más de este tema? Don Pablo Cabrera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, Pablo, primero partir preguntándole las señales, ¿no? Hoy día ha sido una nueva jornada de señales, el Papa con el jeep descubierto que no se utilizaba desde hace algún tiempo ya por razones de seguridad, él ha optado por eso, vimos que se acercó a la gente que se encontraba detrás de los cordones de seguridad, tomó contacto físico con ellos, sus zapatos, su hábito, la decisión de pagar la cuenta, la decisión de no utilizar el Mercedes-Benz de Joseph Ratzinger. Son señales, yo se lo preguntaba fuera de cámara, ¿son señales cosméticas, son señales personales o esto se puede transformar en un proceso de transformación más profundo para la Iglesia Católica? Bueno, en primer lugar yo creo que cada papa da su impronta, tiene sus características, tiene su tradición, tiene su historia como cardenal, como obispo, como sacerdote. Y obviamente que las señales, en todo caso en el Vaticano, son importantes, en la Santa Sede. Son maneras de entregar ideas, signos de cómo va a ser, yo creo, su papado en este caso. Creo que la autoridad que él muestra, la manera de que tiene de aproximarse a los temas, incluso el énfasis en la lectura de las homilías, la manera de saludar, la vestimenta propiamente tal, eso es muy importante. Tiene que ver con los temas litúrgicos también. Rupturista en términos protocolarios, usted sabe mucho de diplomacia y hemos visto que él ha tenido varias salidas de protocolo respecto a lo que hemos visto normalmente en los pontífices. Veíamos a Benedicto XVI, a Juan Pablo II, con una distancia mayor, con los feligreses, con los jefes de Estado. Veíamos ayer, por ejemplo, el encuentro con la presidenta Cristina Fernández. Ahí también marca una diferencia importante. Sí, dicen que la distancia da un poquito de autoridad y el protocolo a veces ayuda al trato entre las personas, pero yo creo que estamos viviendo otro mundo. Creo que la Iglesia y el Papa en particular ha leído bien el signo de los tiempos. Eso es una cosa que está muy en la misión jesuita, en el carisma jesuita, ¿no? Leer el signo de los tiempos. Y yo creo que hoy día, obviamente, las instituciones son más verticalizadas, más horizontalizadas en lo que se refiere a la toma de decisiones, están más cerca de la sociedad. Yo creo que todas las instituciones están viviendo un cambio, y particularmente la Iglesia. Yo creo que la Iglesia, como lo definió un jesuita muy famoso que ha tenido mucho impacto en la Iglesia, que era Henri de Lubac, decía que la Iglesia combinaba muy bien el fracaso humano con la misericordia divina, donde se daba bien la bondad y la miseria, donde la oscuridad y la claridad. Y yo creo que eso de alguna manera se refleja en esta simbología de lo que es esta ecuación de entender bien qué es lo que es el servicio y el ejercicio del poder. El carácter latinoamericano quedará también ahí plasmado en lo que ha mostrado el Papa Francisco hasta ahora, quizás la forma de relacionarse de una manera más cercana. Yo creo que sí, hay un carisma jesuita también, pero creo que el Papa es el Papa. Ya no es más solamente el sacerdote o el obispo jesuita. Yo creo que pasa a ser con toda la grey y con todas las congregaciones y con todas las organizaciones de la Iglesia en general. Así que sí veo un espíritu más latinoamericano que creo que estuvo detrás de la elección de él también. Creo que el mundo buscaba una iglesia más cercana a los pobres, una iglesia más cercana a los que sufren. Sí, en ese punto uno inmediatamente hace la lectura hacia atrás. Entonces, si es una iglesia para los pobres, quiere decir que la de antes no era para los pobres. Si vemos un papa austero que usa sus zapatos de siempre, que paga su cuenta, que está más relacionado con el mundo de a pie, quiere decir que los otros papas se encontraban prácticamente sobre las nubes. Bueno, hay que ver un poco lo que es la historia de la Iglesia. Acuérdese que han habido momentos donde el Papa ha sido elegido por el pueblo, después fue elegido por un grupo de sacerdotes, después fue elegido por obispos, después por cardenales. Tenía mucho que ver el emperador. Acuérdense que la Iglesia también tiene una dimensión temporal, que fue también los estados pontificios hasta el siglo XIX. La Iglesia, el Papa era un emperador. Entonces hay signos de este tipo que van cambiando de acuerdo a los tiempos, se van ajustando, se van ayornando, como dicen los italianos. Pero creo que el tema de acercamiento a la sociedad no solo es un tema de la Iglesia, también es un tema de la diplomacia. Yo creo que hoy día la sociedad civil tiene un trato, acuérdese también esto del protocolo, la distancia, yo creo también la humildad. Pero vamos al periodo inmediatamente anterior. ¿La iglesia de Benedicto XVI o de Juan Pablo II no era la iglesia de los pobres? Yo creo que sí, que es la iglesia de los pobres, pero
pero que tiene diferentes improntas. Y yo creo que tiene que ver también con la organización de la curia, con la formación de los obispos, con la participación de las iglesias locales. Aquí también con la colegiatura. La iglesia tiene una dimensión espiritual y una dimensión temporal. La iglesia es el Papa, es el Estado Vaticano, es la sede apostólica, pero se gobierna con la administración de todos los obispos por igual, y este Papa ha dado mensajes muy claros en eso. Y en ese sentido yo quisiera rescatar algo que dijo ayer, que dijo que se había acordado mucho de un cardenal, que no lo quería promover, como son los libros del cardenal, que era el cardenal Casper. Cardenal Casper, que es una persona que fue parte de la curia de Benedicto XVI, es una persona, es un teólogo famoso que ha tenido una posición y ha liderado una escuela de pensamiento dentro de la iglesia con respecto a la colegiatura, en el sentido de que todos los obispos son pares, y no el obispo de Roma el primo entre pares. Esto ha sido una discusión muy antigua, y yo creo que este Papa está poniendo acento en eso, en la administración de la iglesia. Yo soy el obispo de Roma, y el pueblo que me bendiga, esa cosa que se ha dicho tanto, pero que tiene un significado enorme en lo que se refiere a la colegiatura de la iglesia. La iglesia tiene el pueblo de Dios, la colegiatura, y tiene también el cuerpo de Cristo. O sea, aquí hay una dimensión humanitaria, humana, y hay una dimensión espiritual. Tiene origen divino, pero está hecha por hombre, está ejercida. El ministerio petrino lo ejerce un hombre, y un hombre con sus características muy especiales. Y el anterior Papa tenía su impronta, tenía otra formación, el anterior también tiene mucho que ver de dónde vienen, de dónde provienen. Y a propósito de esa impronta que ya hemos visto en estos primeros días de pontificado, hoy oficialmente, pero las actividades que ha tenido en los días anteriores, ¿va a significar también un cambio en la manera de relacionarse con los estados? Es decir, en el tema diplomático propiamente tal, ¿podría generar una modificación en lo que hemos visto hasta ahora? Yo no me atrevo a decir lo que vaya a ser así o asá, porque creo que sería muy poco diplomático incluso. Pero sí veo en el tema del relacionamiento con las conferencias episcopales y el tema de los nuncios, ¿no? O sea, obviamente que tiene que ver con el nombramiento de los obispos, de los que participan en la administración de la iglesia. Cada diócesis tiene una importancia en la administración. Y yo creo que esa impronta, esa señal sí la está dando. La está dando del tema de que son todos iguales, y creo que puede tener un cambio en ese tema, en esa materia, tanto como se habla de la reforma de la curia, que yo creo que no va a ser muy rápida, a lo mejor sí, pero normalmente en la iglesia, como en todas estas instituciones verticalizadas, se camina a la velocidad al más lento de la flota, ¿no? Ahora, bueno, se habla de la igualdad al interior, ¿no es cierto?, de la estructura de poder o de administración de la Iglesia Católica, pero ¿qué pasa con la igualdad en bases más amplias? El matrimonio igualitario, la participación femenina dentro de la Iglesia, los divorciados. ¿Va a haber cambios en esa línea? ¿Se podría comenzar a pensar ya en el fin del celibato? Hay muchas personas que se hacen expectativas respecto de las reformas que puede introducir Francisco. Yo no me hago muchas expectativas en eso de acuerdo a la experiencia que yo tengo. Creo que sí puede haber gradualmente un cambio. Por cierto, yo creo que la sociedad está cambiando, las aproximaciones de la gente está cambiando, y obviamente que la iglesia necesita una renovación, necesita acercarse a la gente, que no la vean tan distante. Incluso esa iglesia latinoamericana que está dando paso mucho al desarrollo de sectas, al desarrollo de otros carismas que quizás podrían sentir que la gente podría sentir que estaba más alejado de ellos, de los pobres, del sufrimiento, de los sufridos, de los que están pasándolo mal. Obviamente que ha habido signos en ese sentido, pero creo que en los temas de doctrina propiamente tal, creo que puede ser un ritmo bastante más lento. ¿Qué podría significar, a propósito de lo mismo que decía, este cambio para la iglesia latinoamericana? Él ayer hablaba con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y le hizo mención a la labor que estaban realizando los mandatarios latinoamericanos para la unidad de la región. De hecho, según la presidenta, usó el concepto de patria grande, aludiendo a Simón Bolívar y a San Martín. ¿Qué podría significar eso para nuestro continente? Yo creo que ahí hay que tener dos lecturas, la lectura que hace la iglesia y la lectura que hacen los gobiernos o las comunidades, ¿no? Desde mi punto de vista, por la experiencia que más o menos he visto allá, cómo se trabaja. Pero creo que aquí hay un cambio. Efectivamente hay un mensaje a Latinoamérica y hay
hay una oferta, diría yo, a que Latinoamérica pueda ejercer verdaderamente ese tesoro, ese patrimonio que tiene y que ha construido a través de su historia, que no es una historia tan larga, pero que tiene que ver mucho con la latinidad y la cristianidad, lo cristiano y lo latino, qué es lo que hemos heredado de Europa, cuál ha sido la participación en la evangelización, en la civilización nuestra de la Iglesia. Y yo creo que eso puede tener una impronta muy importante en lo que se refiere al perfil de Latinoamérica en la discusión sobre la gobernanza global. Sí, creo que puede haber ahí un punto interesante donde se le puede exigir más a Latinoamérica en un compromiso con la paz, con la seguridad. Si bien es cierto, lo ha hecho. Hay un patrimonio humanístico de América Latina que a veces no lo hemos enfatizado. De nuestra América, y yo creo que ese es un tema que ya se venía dando, y creo que hoy día la Iglesia, leyendo bien el signo de los tiempos, se lo ha entregado de alguna manera. Ha dicho, la historia de la humanidad está plagada de ejemplos de contribución de la Iglesia a temas de gobernanza, ¿no? Incluso Europa no hubiera sido Europa la misma en términos de civilización si no hubiera sido por la contribución de las congregaciones benedictinas, jesuitas, dominicas, en lo que se refiere a la estructura del Estado, en lo que se refiere a la estructura de la economía, en lo que se refiere a la solidaridad, sentimiento de fraternidad. Y las relaciones entre el Estado Vaticano y el Estado de Chile. Se pasaron momentos bien complicados con la píldora el día después. Quizás el gobierno de la presidenta Bachelet, la puerta no estaba tan abierta como la está hoy. ¿Cómo visualiza usted lo que viene de ahora en adelante para Chile en materia de relaciones diplomáticas con el Vaticano? Mire, en primer lugar, yo creo que se ha exagerado eso. Yo creo que nunca ha habido relaciones tensas. ¿No fue tal? Yo creo que a mí me tocó ser... Se sonríe. No, Pablo, yo me sonrío, ¿sabe por qué? ¿Por qué se sonríe? Se sonrío porque yo he oído tanto. No es que yo soy un humilde servidor también, un servidor público, y estoy muy honrado de serlo. Pero creo que hay que leer bien también estos mensajes. Usted me preguntaba por los mensajes, esto de los zapatos, de la vestimenta. Yo creo que tienen importancia, pero hay que leerlos bien y hay que leerlos en su contexto, con consistencia, y mirando también cuál ha sido la labor de la Iglesia a través de los tiempos. Por cierto que la Iglesia está muy marcada por temas que golpean más a la opinión pública y a la sensibilidad de las personas y la dignidad de las personas, por cierto. Entonces está todo este tema de los abusos a menores dentro de la Iglesia. El sacerdote en la cultura nuestra se le daba una aurea de santidad. Se le entregaba a los niños para que los llevara a paseos, para que los llevara a scout. Entonces ahí hay un tema que ha habido una frustración muy grande. Para ser bien directo, ¿es lo mismo desde el punto de vista de las relaciones con el Vaticano un presidente católico como el presidente Sebastián Piñera, donde su mujer le presenta varios rosarios ahí para que sean benditos por el Papa, que una presidenta agnóstica? ¿O es lo mismo o no? ¿O igualmente bueno, hay es lo algún tipo mismo de en diferencia? términos de que cada país representa, tiene un bagaje católico, tiene un patrimonio católico en este caso. No es lo mismo en términos de, por ejemplo, el Vaticano exige de alguna manera, entre comillas, que los países considerados católicos tengan embajadores católicos. Eso sí. ¿Y si no es así, hay un trato diferente? Hay un trato que puede ser matizado de acuerdo a las oportunidades. Entonces, yo lo que le quiero decir es lo siguiente. Yo fui embajador de la presidenta Bachelet, me tocó ser embajador de la presidenta. ¿Usted es católico? Yo soy católico, practicante. Sí. Pero obviamente que yo fui, y yo encuentro que no hubo esta tensión. Más bien me atrevo a decirlo con argumentos que fue una relación de menos a más en lo que se refiere a expectativas. Yo creo que la presidenta Bachelet nunca hizo ningún gesto ni ninguna acción que pudiera responder a aquellos agoreros que decían que el aborto iba a ser legalizado en Chile, que se iba a perseguir a la Iglesia en algunos aspectos, que no se iba a comprender a la Iglesia. Al contrario, yo creo que hubo una relación muy armónica. Ella hizo 2 visitas al Vaticano, tuvo conversaciones con el Papa Benedicto, e incluso el alemán. O sea, en lo personal, ¿usted no sintió ningún tipo de presión o de tensión en momentos cuando se discutía, por ejemplo, la distribución de la píldora el día después? No, esos temas se canalizan a través de las conferencias episcopales, pero yo creo que de gobierno a gobierno, creo que fue una relación muy, muy correcta, muy franca, incluso diría yo muy fluida. Creo que yo como embajador trataba además de ser embajador del gobierno que correspondía, de representar a toda la sociedad, a todo el país, a todas las congregaciones, a todos los sentimientos y a todos los carismas católicos
tipos de organización que existían ¿Y en esa Chile. buena relación ha sido siempre o ha habido realmente momentos Han habido complicados? momentos muy ¿Cuál ha sido el complicados. momento más complicado de las relaciones entre el Vaticano y nuestro Bueno, país? cuando vino el tema de la separación de la Iglesia y el Estado. El arzobispo de Santiago estaba muy en contra. En ese momento teníamos al presidente de Chile, don Arturo Alessandri Es Palma. el año 25, pero hablemos más de los reciente. últimos años, Hablemos por don Pablo. de los gobiernos sí, de la concertación. no, de la concertación no, un poquitito antes. Pero es que la historia es importante. No me parece, pero... Es importante la historia, sobre todo para entender a la Iglesia. Sí. La historia del cambio es la tradición con el cambio. Estamos de Y si acuerdo. usted entiende eso, yo creo que tiende a entender lo que es la Iglesia. Entonces, y la Iglesia y la relación con los Estados. Claro, pero En eso las significó un tensiones quiebre muy ha grande. habido Estamos quiebre. hablando de otro tipo Han de habido, situaciones de obviamente se han contingencia. manejado con mayor reserva, que no me tocaron a mí, pero han habido en momentos siempre... Mire, la relación entre Chile, el Estado de Chile y el Vaticano, el Estado Vaticano, es una relación que está canalizada por un acuerdo de caballeros. No hay concordato, no hay ningún tratado que ni siquiera en el nombramiento de los obispos y los vicarios castrenses. Todo esto se hace Por acuerdo. no por decisión del Vaticano. Nosotros aceptamos, hay 8 países tienen concordato. Y el concordato significa que cada estado tiene que dar su anuencia al nombramiento de algún obispo. Nosotros nunca hemos tenido eso. Nosotros incluso tenemos una ley de cultos que es de la época de la concertación. Entonces, hay muchas materias que se hacen, como dirían, con gentleman agreement, acuerdo de caballeros. Exacto. Entonces, han habido momentos de tensión, por cierto, que han habido emisarios especiales en lo que se refiere a nombramiento, que a veces ha habido una sensibilidad mayor frente a un eventual nombramiento. Desde el gobierno de Chile, Desde el gobierno de que Chile. no nos parece algunos nombramientos. Que ha mostrado alguna aprensión frente a algunos nombramientos. ¿Y cuál ha sido el más complicado? Si hablamos de hechos más recientes, de los últimos gobiernos. Yo creo que puede ser cuando nombraron al cardenal, al primado de Monseñor Oviedo, cuando nombraron a Monseñor Oviedo, creo que hubo Eso generó cierta atención. ciertas conversaciones, no por él, al revés, él fue una persona obviamente nombrada y fue un excelente pastor. Pero creo que esas cosas, o por cierto, Generaban existen. ruido. Antes se sabían menos. Entonces, mi deber a su pregunta y darle el valor a la relación histórica que tenemos, que son ciento y tantos años. Yo celebré los 100 años de la relación entre embajadas y residentes en el Vaticano y tuvo mucha importancia a ese momento. También celebré los 100 años, me tocó celebrar los 100 años del cardenal Raúl Silva Enrique. O sea, hay símbolos que están a través de la historia, insertos en nuestra historia, en la relación, que tienen importancia y que, ¿sabe? Tienen importancia hoy día. Cuando yo oigo toda esta cantidad de gente, ¿quién soy yo? Yo soy uno más, me puedo equivocar, también necesito un poquito más de modestia, necesito un poco más de humildad, como me lo está transmitiendo el Papa Benedicto. Nosotros los diplomáticos también necesitamos un poquito de eso. Yo estoy encantado de poder estar acá y poder compartir con ustedes, pero veo cambios, por cierto que veo cambios. Veo cambios y veo la necesidad de transmitir y de decir la verdad. Acuérdense que hoy día el Papa habló de Cristo, cristología. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Es traer el reino de Dios a la tierra. ¿Y cómo lo esparce a través del mundo? A través de, entre comillas, de una política exterior. Bueno, de una política exterior de llevar En el fondo, de de evangelización. una estrategia de Sí. política De una estrategia. exterior. Entonces, y él es el llamado que ha hecho a los obispos, lo veíamos en la reunión con los cardenales, Exacto. de decirles tenemos que llevar la iglesia, tenemos que llevar el evangelio de una manera distinta, porque esta estrategia que hemos tenido hasta ahora no está funcionando. Claro, fíjese que las encíclicas que son centrales en lo que es el mensaje de la Iglesia y las cartas al Día Nacional, al Día del Año de la Juventud, o los discursos de Naciones Unidas, o todos estos posicionamientos de la Iglesia que tienen una dimensión estratégica. Lo que pasa es que nos habíamos empezado a desacostumbrar de una iglesia de posicionamiento estratégico. Yo creo que el Papa Benedicto tuvo poco, escribió mucho, un Papa que yo estoy seguro que va a ser padre de la iglesia, él fue un misionero de la doctrina, y yo creo que el tema estratégico él nunca escribió en temas estratégicos, solamente tiene un escrito por ahí sobre la guerra justa, y nada más. Pero nunca, y hoy día yo creo que en el pro eligiendo Papa, en la misa esa cuando se inicia el cónclave, Sí, ahí estaba Angelo Sodano. ahí hay un mensaje de que a lo mejor la iglesia hoy día, la sociedad le reclama un posicionamiento estratégico. Y yo creo que ahí es donde iba su pregunta Ahora, con América Latina. Sí, eso es en términos de política exterior, Exterior, ¿cierto? Pero sí. también hay un problema de política interna en el Vaticano. Es cierto.
¿Cómo ve usted el liderazgo del Papa Francisco alrededor de todos estos choques de poder que reconocidamente existen entre las distintas congregaciones, entre los distintos áreas de interés, en el fondo, al interior del Estado? Ese es un tema muy importante. Yo creo que ese es el tema que ha cruzado a la Iglesia y de alguna manera él viene con las credenciales de haberse elegido supuestamente por una mayoría muy amplia porque fue muy rápido el conclave. Si bien es cierto, las congregaciones antes prepararon mucho el camino, obviamente. Pero sí creo que ese es un punto central. Yo creo que él ha dado signos de que va a haber un cambio en términos de trabajar más cercanamente con las conferencias episcopales o con los obispos locales de las iglesias locales. Eso significa, hoy día hay mucha autonomía. Había poco gestión de unidad dentro del Vaticano, en lo que yo percibía como embajador. Esto no es nada peyorativo, es un hecho, constatar un hecho, como estamos los diplomáticos para constatar. Yo constataba un hecho de que obviamente había mucha autonomía. Había como falta de integración en las decisiones. Falta de integración en las decisiones, por ejemplo, el secretario de Estado a lo mejor tenía mucha injerencia en otros dicasterios, a lo mejor en el de la unidad de los cristianos o en el dicasterio del clero. ¿Faltaba un mejor administrador de poder al interior del Vaticano? Eso puede ser, que puede ser. Entonces, a este Papa le dan un amplio respaldo. Además, es la primera vez que yo creo que, es la primera vez que hay un Papa no europeo. Además latinoamericano y además jesuita. Además jesuita que ha tenido muchas señales. Pablo, al menos de mi parte una última pregunta que tiene que ver con la posibilidad de una visita a nuestro país. ¿Usted lo ve viable? ¿Cree que es súper factible? ¿Que se va a extender esta gira por América Latina a mediados de año? Mire, yo creo que hace mucho tiempo que Chile está pidiendo que venga el Papa, no viene desde el año 77. Entonces, obviamente que no hemos tenido nunca... Mira, perdón, ahí estamos viendo saludos con el secretario general de la OEA, claro. José Miguel Insulza, como parte de una amplia delegación, y de las muchísimas que han llegado, porque el Papa se dio el tiempo para saludar, si bien ha tenido audiencias con solamente algunos mandatarios, entre ellos Cristina Kirchner y Dilma Rousseff, pero ha tenido sí la deferencia de recibir y saludar en este día de entronización a prácticamente la totalidad de las delegaciones. 163 creo delegaciones, lo cual significa que más allá de la aparente pérdida de poder o de injerencia o de influencia de la Iglesia, usted ha visto que desde la renuncia de Benedicto XVI, del Papa emérito, hasta hoy, la tensión de los medios de comunicación, ustedes son periodistas, conocen mejor, la tensión de los medios de comunicación, la tensión de los gobiernos, la tensión de la sociedad por lo que sucede en la Iglesia, quiere decir que hay mucha esperanza en la Iglesia. Y esa palabra esperanza, que ha estado muy presente siempre, creo que es muy válida hoy día a la luz de lo que usted dice. Hay mucha esperanza dentro de los chilenos de sentir al Vaticano más cerca, de sentir a esa Iglesia no tan lejana, no tan solemne, no tan poderosa, sino que más al servicio de su sufrimiento, más cerca de él. Entonces creo que una visita del Papa, que la veo factible, obviamente porque el Papa anterior tenía problemas físicos. Estaba impedido de hacer viajes parte de la razón de su renuncia, ¿no? Yo creo que la renuncia también había él dice, no solo una disminución física, sino que espiritual. Y ahí es donde creo que está el centro de lo que se podría entrelazar el pontificado de Benedicto XVI y la renuncia con el vigor que puede significar este tema y las ansias y las necesidades y los reclamos naturales de renovación. Quiero aprovechar su experiencia diplomática para preguntarle un tema que ya está recogiendo la prensa internacional, que tiene que ver con los invitados no deseados en esta ceremonia de Asunción. Las ovejas negras le ponen en algunos artículos de prensa. Por ejemplo, la presencia del dictador de Mugabe, de Zimbabue, digo, Robert Mugabe, también de algunos países como Arabia Saudita o Afganistán que no tienen relaciones diplomáticas con el Vaticano, el vicepresidente del Senado indio acusado de participar en una violación en grupo. Uno dice de repente, ¿cómo es posible que ellos estén presentes en esta ceremonia? ¿Hay que cumplir con ciertos asuntos protocolares al respecto? ¿De qué manera se acuerda este tipo de presencia en el fondo? Ahí vuelvo a lo que le decía antes. Yo creo que la Iglesia combina la oscuridad con la luz, lo divino con lo humano, el fracaso con el éxito. Exacto. Entonces yo creo que la dignidad de la persona está centrada en la Iglesia. La dimensión protocolar o la dimensión de relaciones entre los estados, ojalá tenga relaciones con todos, en la medida que pueda influir
en que la persona cada vez sea más respetada, más digna, sus derechos no sean pisoteados, de que los niños puedan tener un ambiente agradable, de que pueda haber una familia. Y lo que dijo hoy día el Papa, no habló solo de custodiar a la persona, sino que también a la creación. Y eso le da al medio ambiente, dijo el medio ambiente. Le da la dimensión del medio ambiente. En la encíclica Populorum Progreso de hace 50 años, que tanto dificultades trajo a la Iglesia y trajo la teología de la liberación, etcétera, que produjo algunos cambios, obviamente que hoy día, si usted mira lo que la Iglesia decía hace 50 años y lo que dice hoy día, el panorama es más o menos similar. Lo que cambia es el contexto y lo que cambia es lo que usted me preguntaba. Quizás la consistencia de los argumentos, la credibilidad. Yo creo que el centro, Cristo como centro de la Iglesia, que lo dijo hoy día en su homilía, Cristo, tiene que ver también con el objetivo central, que es la búsqueda de la verdad. Y en verdad, que esté el dictador tal o que esté el otro, a lo mejor es mejor. Puede también ver el vaso uno por el vaso más lleno en vez del vaso más vacío. Claro, es parte de una verdad. Injusta, pero es parte de la verdad. Injusta y una verdad que tenemos que buscar el bien común. Ese es un tema que está hoy día muy en boga. Usted sabe que la Iglesia también trabaja en esto. Hay una academia de ciencias, las ciencias sociales y la ciencia pura, donde hay se llama el Senado Técnico del Papa, que hay premios Nobel, habrán 25 premios Nobel, y no todos católicos, también hay agnósticos. Eso es muy notable, que se sepa, porque ahí están trabajando los temas también que se ve que pueden ser de discusión futura. Exacto. Y ahí se están tratando estos temas que me preguntaba usted. ¿Cuál? Yo asistí a los temas de la muerte cerebral, a los temas del celibato, a los temas, del matrimonio igualitario, a los temas del matrimonio. Se solicita el pronunciamiento de la Iglesia en esas materias. Se nos fue el tiempo. Acuérdese que el matrimonio es un sacramento, entonces es más lento todo esto. Bien, pues. Todas estas cosas hay que trabajarlas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, pues encantado de estar. Buenos días.